Compañeros, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con este Vía Crucis del tema de las fuentes de las obligaciones, y he realizado algunas aclaraciones, rectificaciones a las láminas que les proyectamos ayer, porque no me gustaban como se presentaban. Entonces, con el mayor respeto, vamos a hacer como un recordatorio general, pero muy rápido por razones propias del tiempo. Entonces, recordamos que estamos viendo fuentes de las obligaciones y cambiamos luego. Recordamos que en el Código Civil de Jalisco tenemos la enunciación de las fuentes de las obligaciones, que de una manera general encontramos en una norma que tiene un texto muy abstracto y general en el artículo 1260 que ayer leímos y explicamos. Entonces, ahí vienen cada una de las fuentes, estas en particular, pero además tiene un enunciado en particular de cada una en capítulos separados. Así hay un capítulo que es el 2, dedicado al contrato, otro a la declaración unilateral de la voluntad, uno más a la gestión oficiosa de negocios jurídicos ajenos, otro más para el enriquecimiento sin causa, tenemos uno para los hechos ilícitos o la responsabilidad por hechos ilícitos, y otro más para la responsabilidad civil objetiva o producida por el riesgo creado. E indebidamente agregó un capítulo para las ventas de autoridad, y yo digo que indebidamente porque no es más que parte de la teoría del acto jurídico, en particular del contrato de compraventa, que es un acto pero con una modalidad distinta. Si ustedes ven, algunos doctrinistas se van a encontrar con otras fuentes de las obligaciones, y así, por ejemplo, podríamos ver a don Ernesto Gutiérrez y González, que nos señala también las sentencias y los testamentos. Y estoy de acuerdo que son fuentes de las obligaciones, pero para mí no son autónomas, porque el testamento no deja de ser un acto jurídico unilateral. Las sentencias también lo son, y las sentencias de remate o ventas de autoridad pues también serían actos jurídicos. Le cambiamos, por favor. Ya hemos visto, aparte de la principal fuente, que es el contrato, el convenio, pues hemos visto como otro acto que se consideró prudente regular por separado la declaración unilateral de la voluntad, pero que insistimos, es un acto jurídico y por eso tiene que sujetarse a toda su normatividad. Hasta allí hablamos de fuentes convencionales o voluntarias de obligaciones. Cambiamos. Luego vienen ya fuentes que son fuera de convenio, fuera de contrato, no son convencionales. Y así hablaríamos, cambiamos. La siguiente, por favor. La otra más. La gestión oficiosa de negocios jurídicos ajenos, que nuestro legislador llama indebidamente gestión de negocios, y su nombre correcto es, como hemos dicho, gestión de negocios jurídicos ajenos, pero falta aquí la palabra oficiosa y también aquí oficiosa. Gestión oficiosa de negocios y gestión oficiosa de negocios jurídicos ajenos en ambos casos. Le cambiamos, por favor. Como ustedes ven, ahí está corregido el nombre como es correcto. Estuvimos hablando de su concepto, obligaciones del gestor, y hay obligaciones del dueño del negocio, etc.
que no vamos a estar recordando ahorita, nomás la estamos mencionando. Vuélvele a cámara ya, por favor. Tienes que seguirme. Síguele. Creo que no estamos transmitiendo ya, ¿o sí? Sí, aquí me va apareciendo aquí. Ah, muy bien. Síguele. Ajá. Hablamos de la responsabilidad civil que deriva del enriquecimiento ilegítimo como otro tema separado, y luego entramos a estudiar la responsabilidad civil en el concepto en que se conoce doctrinalmente. Ayer decíamos que responsabilidad deriva de la palabra responder y que significa hacer frente al cumplimiento de obligaciones, y que en un momento dado, digamos coloquialmente, es atorarle al cumplimiento a como dé lugar, ver que la obligación a donde sea se cumpla, porque los créditos siempre son una creencia que se van a cumplir y de que habrá quien los pague para que sean válidos. Y entonces decíamos que el tema de la responsabilidad civil es muy interesante, pero es muy complejo, muy escabroso, porque sobre todo en materia de obligaciones encontramos en el mundo universal una metodología muy variada, en donde cada legislador, cada doctrinista tiene su manera de observar las cosas, y quizá todos estén correctos, pero no llevan una unidad en el tema. Entonces, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, cuando tratamos de entender bien la responsabilidad civil por hechos ilícitos contractuales y extracontractuales, y vemos las doctrinas de los grandes, enormes tratadistas que fueron don Manuel Borja Soriano y don Rafael Roquina Villegas, pues nos vamos a encontrar que entraban en contradicción, y luego hablaban de la derogación de las normas del derecho civil de 1870, del Código Civil de 1870, por la entrada en vigor del Código Penal Federal de 1871, pero luego viene en 1884 a volver a reglamentarse la responsabilidad civil por hechos ilícitos. Entonces encontramos contradicciones doctrinarias y a veces normativas. Le cambiamos, por favor. En los códigos civiles de 1870 y de 1884, el tema de la responsabilidad civil, lo decíamos ayer, se trató en un solo capítulo. Allí se manejaba el incumplimiento de un contrato como un hecho ilícito contractual y cualquier otra acción o omisión ejecutada en perjuicio ajeno y que generara daños, y consecuentemente la obligación de repararlos si esa acción o omisión había sido ilícita. Entonces encontramos que en el mismo capítulo se trataba la responsabilidad civil contractual como la extracontractual, la primera en caso de incumplimiento. Así, en el Código de 1870 le cambiamos, encontramos que este tema se regulaba en el libro tercero dedicado a los contratos, y que el título tercero de ese libro se destinaba a la ejecución de los contratos, y en el capítulo 4 se hablaba de la responsabilidad civil en general, del artículo 1574 al 1603. Y aquí el hecho ilícito contractual se manejaba, pues, como decíamos, en un sentido amplio. Nos decía el artículo 1574 del Código de 70, son causas de responsabilidad civil, dos puntos, fracción primera, la falta de cumplimiento de un contrato. Ese es lo que la doctrina llama actualmente hecho ilícito contractual o responsabilidad civil contractual. Y la fracción 2 nos decía los actos o omisiones que están sujetos expresamente a ella por la ley
y que son los hechos ilícitos extracontractuales. No se hablaba, como ustedes ven, en el Código de 1870, para nada de la responsabilidad civil, que hoy llamamos por riesgo creado, que se conoce doctrinalmente también como responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué no se hablaba de ella? Porque era algo nuevo. El maquinismo ya empezaba a aparecer, pero en Europa. México era un país rezagado, dedicado a la agricultura, en donde casi no había fábricas, no había grandes empresas que utilizaran tecnologías como ahora. Entonces, pues el tema de una responsabilidad por hechos de cosas de máquinas no era conocido. Por lo tanto, para nada se mencionó. Y en el Código Federal Civil de 1884 prácticamente se reprodujeron todas las disposiciones del Código de 1870, pero sí hubo modificaciones en materia sucesoria, otorgándose la facultad de testar libremente, sin sujetarse ya a las normas de los códigos civiles y de las leyes de la madre patria, como le llama a España, en donde se hablaba, por ejemplo, de la parte legítima o de los herederos forzosos. Pero en materia de responsabilidad civil se manejó igual, porque el maquinismo empezó a aparecer en nuestra república con el gobierno de Porfirio Díaz, y yo me atrevo a decir que fue hasta su segundo periodo, cuando pasó el gobierno de Manuel González y ya fue reelecto por cuestiones constitucionales don Porfirio Díaz. Entonces, esas normas y los comentarios del Código de 1870 son plenamente aplicables al Código de 1884. Luego viene ya en el Código Civil Federal, a consecuencia de la Revolución, a consecuencia de que ya existía el maquinismo en México, de que ya el derecho se hacía humanista, más que socialista, se hacía humanista, y se pensaba ya no de una manera plenamente liberal, sino de que las libertades deberían de tener frenos en razón del orden público. Entonces se empezó a manejar otros temas, y el Código Legislador de 28 dividió el tema de los hechos ilícitos, de la responsabilidad civil, a que nos venimos refiriendo, en dos partes. La primera, como una fuente de las obligaciones, que era el hecho ilícito extracontractual. Era y es porque sigue vigente. Y así sigue vigente en el Código Civil actual de carácter federal y en la capital de la República, lo que llamamos nosotros teoría del riesgo creado o responsabilidad civil objetiva, dentro del capítulo de los hechos ilícitos, lo cual se regula en el artículo 2042. Y lo que se refiere al hecho ilícito contractual, que es la falta de cumplimiento de un contrato, esto se regula en otro título muy diferente, ya no el de las fuentes, sino lo que se llama efectos de las obligaciones inmediatamente después del pago y su consignación, pero nunca lo trata como un hecho ilícito, sino como una parte del cumplimiento o incumplimiento del contrato en cuanto a sus efectos. ¿Le cambiamos? Tan es así que usted tiene aquí lo que está vigente en la capital de la República, en el Código Federal, y en muchos estados es que digan título cuarto y con el título que corresponde, y digan efectos de las obligaciones, dicen entre las partes. ¿Qué pasa cuando un contrato como sinónimo de obligación se incumple? Lo llaman incumplimiento
o consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, lo cual se regula del 2104 al 2118. ¿Le cambiamos? A esto le llamamos, como decíamos, hecho ilícito contractual. El Código de Jalisco de 1935, que entró en vigor en 1936, porque se le menciona indistintamente, dispuso en términos más o menos similares toda la teoría del Código Civil Federal de 1928, regulándola de los artículos 1831 a 1871. Luego viene el Código Civil de Jalisco de 1995. Ahora ustedes se dirán, ¿y para qué tanto brinco? ¿Para qué el docente anda metiéndonos en tanta historia y en tanto tratamiento? Pues es muy sencillo. El legislador de Jalisco de 1995 siguió el ejemplo del legislador civil que elaboró el Código Civil de Tlaxcala en vigor, y ese legislador tomó muy en cuenta las severas críticas que realizó don Ernesto Gutiérrez y González al método del legislador de 1928, diciendo que era incorrecto porque tan ilícito es violar una norma general como ilícito es también incumplir un contrato, y que por lo tanto el tema de los hechos ilícitos debería volver a ser unificado. Y entonces el legislador de Tlaxcala, en sus normas correspondientes, volvió a tratar el tema con unidad, y el de Jalisco, entonces, ¿qué hace? Pues toma el ejemplo del Código de Tlaxcala y vuelve a unificar, vuelve al método de los códigos de 1870 y de 1884, regulando la cuestión relativa a los hechos ilícitos, pero también se separa de aquellos ordenamientos porque le da... No. Descansando. más de orden público. Cambiamos como el de comprender que se incorporan a la sociedad, al grupo social, instrumentos, aparatos, sustancias, etcétera, que son nocivas o que pueden ser nocivas, pero que también son útiles. Y entonces les dice, tú las puedes utilizar, pero siempre y cuando me respondas de todos los daños que ocasiones, excepto que demuestres que esos daños se produjeron no porque tú no hayas tenido cuidado, donde podríamos empezar a estar pensando en culpa, y a lo mejor pues, es cierto, pero nos dice, lo único que te vas a eximir es el que haya culpa o negligencia de la víctima, o bien caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, son muy distintos las fases filosófico-jurídicas que inspiran la teoría de la responsabilidad civil por hechos ilícitos, de la responsabilidad civil por riesgo creado, y de allí su autonomía. Quien sufre un daño, quien lo padece a consecuencia del uso o de la propiedad de aparatos peligrosos, de sustancias peligrosas por sí mismas, no tiene que preocuparse por demostrar culpa, simplemente tiene que demostrar que la está sufriendo y que hay una consecuencia directa e inmediata de esas sustancias para que se le aplique la responsabilidad a su titular. En cambio, el que sufre daños por la comisión de hechos ilícitos tiene que demostrar primeramente que hay una conducta antijurídica por acción o por omisión de la persona a quien se le impute. Tiene que demostrar que esa conducta, como decíamos, es antijurídica. Tiene que demostrar que esa conducta le causó daños. Tiene que demostrar la relación
directa e inmediata de causa a efecto, y además tiene que probar la cuantía de esos daños, lo cual pues es complicado, y en la responsabilidad civil objetiva no tenemos todas esas cuestiones. Bien, si ayer decíamos son elementos del hecho ilícito 3, la conducta antijurídica, esa conducta es culpable y que es dañosa, y ejemplificamos o desglosamos los tres conceptos que genera. Luego se dijo, la conducta es culpable porque se le atribuye al dolo, a la intención perversa o malévola del autor, o bien a su imprudencia, a su torpeza, Nos desconectamos, ¿verdad? a su falta de Pero volvió a aparecer. a su falta de cuidado. Y hablábamos que la culpa puede ser grave, leve o levísima. Luego hubo una pregunta o una petición, ahondar un poco más en el tema de la culpa grave, leve o levísima. Una persona incurre en conducta leve cuando deja de prever lo que ordinariamente cualquier persona debe prever. Incurre en conducta levísima cuando no actúa con la misma actitud que optan los más diligentes, como es por ejemplo a un carro ajeno o a un carro propio de automóvil que estacionamos en una pendiente hacia abajo, pues aparte de ponerle el parking o la reversa para que no se vaya a deslizar, ponerle frenos de mano. Eso es ser diligente. Muy diligente sería poner piedras en cada llanta para que por ningún motivo se vaya a ir si fallaran los embragues, si fallaran los frenos. Entonces eso sería incurrir en culpa levísima. Y en culpa grave es cuando se incurre en acciones o omisiones en que hasta el más torpe sabe que no debe hacerlo. En materia contractual decíamos que es la responsabilidad que tiene el deudor si es que realiza actos contrarios a la conservación de la cosa. Le cambiamos la lámina. Cuando hablábamos de la culpa leve, decíamos que hay en abstracto y en concreto. Un buen padre de familia se preocupa porque a su hijo no le falte nada. Luego, cuando es negligente, cuando no procura esas cuestiones, incluiría en una conducta leve en abstracto. En cambio, el gestor de negocios, dice la ley, debe poner el mismo cuidado que pone en los negocios propios. Luego, ese gestor a lo mejor es medio descuidado, entonces no le vamos a exigir, porque la ley solo permite que sea más cuidadoso que en lo propio. Entonces, si él demuestra que tampoco es muy ordenado lo suyo, no deja estar en el presupuesto de culpa leve, pero en la especie de inconcreto. ¿Estamos? Bien, la cambiamos por favor, ¿sí? Hola. Esto ya está aviso, ¿no? Aunque vamos a ver. Es que aquí le hacer puesto con mayúsculas. Bien, con eso más o menos vemos la responsabilidad civil por hechos ilícitos contractuales y extracontractuales. Pero hay otra fuente de obligaciones que es autónoma, decíamos, la responsabilidad civil objetiva. La otra es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque se atribuye al que la ejecuta, aunque nos faltan algunas láminas que ahorita podemos así, después se las diría, pero la ley me dice, tú debes responder de los hechos ilícitos propios, pero también te impongo la obligación de responder de los hechos ilícitos de terceros. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí,
porque si quieres la patria potestad o la tutela de un incapaz, debes de proveer para que él esté debidamente cuidado y no incurra en conductas antijurídicas. Si es el caso que ese incapaz realice o tenga conducta ilícita y causa daños, en algunos lugares del mundo a los incapaces, en especial a los menores, los pueden declarar inimputables penal y civilmente. En la legislación civil mexicana y en muchas partes del mundo, el incapaz es imputable y por ello responsable para efectos de responsabilidad civil por hechos ilícitos. Y esa responsabilidad va a recaer en él, pero también puede recaer en quien lo cuida si no lo hace con el debido cuidado. Luego a lo mejor estamos en presencia de un progenitor que no puede cuidar a todos sus hijos sin dejar de trabajar y ya no tiene esposa, no tiene quien los cuide. Entonces a lo mejor los lleva a un internado y en el internado hay negligencia en su cuidado. Esa responsabilidad civil por hechos ilícitos del menor ya no será de quien ejerce la patria potestad de la tutela, sino de el que organiza el internado y cobra por tales servicios. Y si fuera un internado público, entonces será de los directores, de los responsables. Y a lo mejor esos directores son insolventes. Habrá también responsabilidad civil, pero del Estado. Y son responsabilidades civiles por hechos ajenos. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad civil por culpa en el que ejerce la patria potestad en la vigilancia del menor. Y hay responsabilidad civil del Estado porque hubo negligencia en la elección del director al haber designado a una persona que no tiene los atributos propios para conducir adecuada e idóneamente a ese internado. Pero esa responsabilidad civil por hechos de terceros también se le pasa luego al empleador cuando tiene que responder de las consecuencias jurídicas dañosas de la conducta ilícita de sus empleados con motivo de su actividad, porque hay también negligencia en la elección. Y así podemos hablar de la responsabilidad civil de los maestros artesanos cuando eligen ayudantes, aprendices que no sirven para el oficio al que los están incorporando. Cada quien debe de medir las cualidades de otro y no perjudicarlo. Hay otras responsabilidades civiles por hechos de terceros. A lo mejor mi hijo menor de edad, infante o adolescente, lleva a sus amigos a mi casa y allí empiezan a vacilar, a bromear y a inventarse cosas. Y así arrojan objetos al exterior. Y le causan daños a terceros en sus propiedades, como pueden ser los vehículos, o en su persona al pasar, al ir transitando. Esa responsabilidad civil le corresponde al jefe de familia, no al padre de familia. Es jefe de familia el que responde económicamente de la misma. A veces son los hijos, cuando los padres por su senectud, cualquier otra causa, ya no pueden responder, no tienen capacidad económica. Y el código, ahí tiene una falla, pero se subsana fácilmente. Está pensando siempre en hogares. ¿Qué pasa si el problema está en una oficina? Se pelean los empleados por la ventana que está abierta, se aventaron por ahí una enrapadora o algo, un objeto, y no dañó a quien iba destinado, sino a un transeúnte. ¿Quién sustituye en este término al jefe, en este ejemplo? Al jefe de familia, pues al empleador.
aunque no sea por motivo de su actividad laboral, porque él no las contrató para que pelearan, él las contrató para que trabajaran, pero donde existe la misma razón legal, debe existir igual disposición de derecho. En este caso, el empleador, como en cualquier otro, se subrogan los derechos de la víctima. Él paga y después repite contra el empleado. También nos pondrá la ley la obligación de responder, nos pone la ley la obligación de responder por hechos de nuestras cosas. A la responsabilidad civil objetiva que se basa en la naturaleza peligrosa por sí mismo del objeto. Y la otra fuente que estamos diciendo, que nos acaba de ver, es la responsabilidad civil objetiva por riesgo creado. Es utilizar objetos peligrosos, aunque sea de manera lícita. Los dueños de un autobús, el Estado como propietario de los ferrocarriles, a través de los organismos públicos descentralizados que existan, o a través de Pemex como organismo o empresa productiva del Estado, causa daños. ¿Y cómo se causaron? Porque explotó el gasoducto o porque el camión se quedó sin frenos. Son objetos que es lícito utilizarlos, pero que son por sí mismos peligrosos. Y por el simple hecho de ser dueño o hacer uso de esos objetos, habrá que responder de los daños o perjuicios que se ocasionen, aunque no se obre ilícitamente. Y aunque quizá no tenga culpa, a lo mejor compré ayer una compresora, aquí tengo la factura, la trajeron aquí a las 12 y fue a las 12:50, la echaron a andar y explotó. ¿Quién va a responder a todos los daños que causan? Directamente el titular de la propiedad y que estaba haciendo uso de la misma. Sí, también el chofer, responsabilidad civil subjetiva, si fue negligente, sin perjuicio de que yo luego repita y le denuncie el pleito al proveedor por defectos en la calidad. Pero frente a la víctima, yo tengo una responsabilidad directa y también tendrá, por lo que yo le llame a juicio, el proveedor. No quiere decir, como por ejemplo, cuando sucede un accidente de tránsito, que la víctima le pueda reclamar al chofer, le pueda reclamar al dueño del vehículo, a la compañía aseguradora, etcétera, y obtenga una suma multiplicada por varios tantos. Siempre será una sola la cantidad que se debe del montón de la indemnización que dispongan pues oyendo los peritos, y ya esa responsabilidad podrá compartirse entre los que resultan interesados de manera mancomunada o únicamente por uno de ellos, según corresponda, exista o no corresponsabilidad en cada caso concreto. Espérame tantito. Decíamos que en el Código de 28, en el Código Civil Federal, fue cuando ya se empezó a mencionar por primera vez en un artículo, y así lo sigue repitiendo, no recuerdo el tal número, pero empieza como el artículo 3 del capítulo de los hechos ilícitos, diciendo: cuando una persona hace uso de objetos peligrosos por sí mismo, bla, 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 y luego abre toda la puerta y dice, o de cualquier otro objeto similar, tiene que responder de los daños y perjuicios que ocasionen. Después, algunos legisladores de otros estados comprendieron, siguiendo doctrinas extranjeras, que esta es una fuente autónoma. Y ya entonces ya le empezaron a hablar de la responsabilidad civil objetiva o bien de la responsabilidad civil por riesgo creado. Ya hemos dicho que la diferencia entre una y otra es que la responsabilidad civil por hechos ilícitos es de carácter subjetivo y se basa en la ilicitud y en la culpabilidad.
En cambio, la responsabilidad civil objetiva se basa en el peligro o riesgo creado por quien introduce esos objetos o los utiliza, siempre con la idea de dar un mayor apoyo a las víctimas. Ya no tengan que estar buscando quién de los dos es el culpable. Nada más, quién es el dueño y tú no pagas y tú te arreglas con el que sea. Igual tengo que demostrar que estoy sufriendo daño y su cuantía. Se basa en ideas de humanismo, se basa en la equidad. La víctima no tiene por qué sufrir tanto. Un derecho humano fundamental, general, universal, es el acceso a la justicia, y dentro de la justicia, en un marco de equidad que a veces la víctima, la persona más humilde, no puede compartir con quien se encuentra en una posición totalmente diferente y mucho más cómoda. Debemos mencionar que todas las reglas de los hechos ilícitos en general se aplican a la responsabilidad civil objetiva o por riesgo creado, porque así lo dispone la ley, en lo conducente a efecto de no estar realizando disposiciones repetitivas, que simplemente analiza la naturaleza jurídica de cada institución y ve en lo conducente en qué le puedas aplicar. Y por encima de todo lo que diga el Código Civil y cualquier otro ordenamiento, siempre que ustedes se encuentren que la norma entra en contradicción con derechos humanos, principios pro homine, etc., todas las leyes que no están en la Constitución van para abajo, siempre y cuando esos derechos estén consagrados en tratados internacionales en la materia, suscritos por el Estado mexicano, y en los que no haya ejercido alguna reserva. Entonces, con eso, más o menos, veríamos los dos temas, sin perjuicio de que ustedes vean la responsabilidad civil por hechos de las cosas. Si lo hacen y comparan códigos, van a ver que en algunas partes de la República pasan a la actividad del riesgo creado y en otros a la responsabilidad por hechos ilícitos extracontractuales. Eso se debe pues a la metodología y al criterio que cada autor toma según lo estima prudente. Cada quien sigue su camino. Yo estoy a sus órdenes si hay preguntas. Parece que no ha llegado ninguna pregunta. Si la tienen, yo sé que hablo muy a prisa. Dicen que la carga se andrá al burro. Acuérdense que tenemos tiempo limitado para concluir nuestro programa conforme a lo que tiene nuestra ley programada en la universidad, que es fines de mayo. Entonces, la próxima sesión vamos a empezar a continuar con el tema de modalidades de las obligaciones. Para los que quieran ir adelantando, yo no tengo ningún inconveniente en que las estudien. Muchas gracias y a sus órdenes.